amando a Cristo. Estamos listos entonces para abrir la palabra de Dios y antes, como siempre, vamos a orar. Querido Dios, gracias por esta oportunidad que tenemos de estar en este ambiente tan maravilloso para poder aprender las enseñanzas de este apóstol que tú levantaste para poder llevar el mensaje para todo el mundo. En su mensaje hay tantas lecciones que tenemos que aprender. En su vida hay cosas que nosotros tenemos que aprender. Y hoy queremos que tu Santo Espíritu pueda guiarnos al conocimiento de tu verdad. Queremos que a través de la vida de este gran apóstol, a través de sus enseñanzas, a través de su entrega completa de su vida, podamos aprender aquello que tú quieres que nosotros también hagamos. Toma nuestro corazón, bendice las personas que están en este momento participando de este programa. Abrázalos fuertemente en el nombre de Jesús. Amén. En el Antiguo Testamento se destaca a Moisés al escribir 5 libros de la Biblia. Y en el Nuevo Testamento se destaca a Pablo al escribir 13 libros. ¿Sabes que Pablo es considerado el mayor teólogo y el más grande misionero del cristianismo? Él también es llamado el apóstol de los gentiles. Sabes que sus escritos pueden confundir a algunos, mientras que otros toman lo que él escribió para hacerle decir lo que nunca dijo. Sin embargo, al analizar de manera profunda sus escritos, vamos a descubrir que todos ellos están en armonía con las Sagradas Escrituras. Conociendo un poquito de su vida, la tradición dice que la apariencia física de él no era tan linda. Su estatura no impresionaba, no tenía un cuerpo fuerte, tenía piernas medias arqueadas, una nariz grande, labios finos y una quijada firme. No tenía elegancia, pero tenía firmeza y tenía poder. Este fue el instrumento de Dios para poder quebrar las barreras que había entre judíos y gentiles. Tú sabes que Pablo fue levantado por Dios para evangelizar el mundo. Y su versatilidad y educación le permitió para que él pueda debatir con los rabinos en las sinagogas, con los magistrados orgullosos en las cortes y con los filósofos allí en sus círculos de conocimiento. Pablo tenía todas las condiciones de encontrar el camino fuera de los preconceptos, fuera del exclusivismo religioso. Por eso es que Dios lo levantó para ese propósito. Ahora, ¿cuáles fueron sus orígenes? Pablo nació más o menos en la misma época de Jesús. Cuando Esteban fue apedreado en el año 34 después de Cristo, Hechos 7:58 dice que Pablo era joven. Y en el mundo griego, joven significa una persona que tiene entre 20 y 30 años. Es más probable que Pablo tenga 30 años, ya que él era miembro del Sanedrín judío, y allí no se aceptaba a menores de 30 años. Entonces, más o menos tenía 30 años en esa época. Y eso significa que mientras Jesús jugaba como niño en las calles de Nazaret, Pablo jugaba allí en las calles de Tarso, que estaba al otro lado de las cordilleras del Líbano. Y Tarso está más o menos en medio del camino entre Jerusalén, que era el centro del judaísmo, y Constantinopla, que fue capital del primer emperador romano. Tarso, sabes que Tarso era la principal ciudad de Cilicia. Era uno de los 3 principales centros de educación del mundo de aquella época. Ahora, sus escuelas se dedicaban a la filosofía, a la retórica y al derecho. Era una ciudad notable por la ciencia, por la educación y por la cultura que tenía. Y esa cultura es donde se mezclaban griegos, romanos y judíos. O sea, la ciudad de Tarso era una ciudad políglota. Por eso es que allí Pablo aprendió no solo el hebreo y la lengua que hablaba su pueblo, que era el arameo, sino también aprendió el griego, y además puede ser que Pablo haya aprendido el idioma latín, que era la lengua oficial en todo el Imperio Romano, allá en el primer siglo de la era cristiana. Muchos llamaban a Tarso orgullosamente la pequeña Roma, porque personas de diferentes orígenes vivían allí.
y allí por eso se escuchaban diferentes lenguas. ¿Sabes que la ciudad de Tarso comercializaba pelo fino y pelo de cabra, que era usado para un tejido rústico? Y de entre las mercaderías fabricadas y comercializadas, pues estaban también las tiendas. Tarso era el centro de una grande ruta comercial, además de su buena educación, que era la principal competencia de Atenas y de Alejandría. Allí fue donde creció Pablo. Ahora, Pablo siempre amó las ciudades. Si nosotros hacemos una comparación, mira, a Jesús le gustaba enseñar al pie de las montañas, pero a Pablo le gustaba ir de una ciudad a otra. Estaba en Antioquía, Éfeso, Atenas, Corinto, Roma, que eran las capitales del mundo antiguo. Mientras que Jesús usaba las imágenes de la naturaleza, los lirios, las ovejas, el buen sembrador, Pablo usa un lenguaje de ciudad. Él usa el lenguaje de soldado, de la armadura, del atleta, de construcción de casas, para que veas la diferencia entre ellos dos. Ahora, su padre era uno de los muchos judíos dispersos por las ciudades del mundo gentil que estaba envuelto en la actividad comercial. Y claro que el padre de Pablo pues seguía firme sus costumbres en vestimenta, en alimentación, en religión. Y es posible que Pablo haya nacido en Palestina, porque según Filipenses 3:5, él dice que es hebreo de hebreos. Y ese era un título que solo pertenecía a los judíos que nacían en Palestina. Por lo tanto, el corazón de Pablo estaba en Jerusalén. Los héroes que Pablo tenía de niño no eran Horacio ni Hércules, sino era Abraham, José, David, Moisés. Esos eran sus héroes. Ahora, ¿será que Pablo frecuentó la Universidad de Tarso? ¿Será que allí bebió las fuentes de sabiduría de los griegos? Es interesante ver que Pablo hace referencia a los poetas griegos. Eso significa que él estaba muy familiarizado con la literatura de Grecia. Cuando nosotros vamos a analizar el discurso en Atenas, muestra la capacidad que tenía. Además, recordemos que la Universidad de Tarso era conocida por sus debates. Y esta es una característica marcante en todos los escritos de Pablo. A él le encantaba debatir. Ahora, el centro de formación rabínica judaica pues estaba en Jerusalén. Pablo, cuando tendría sus 13 años, fue enviado para Jerusalén. Probablemente él llegó en el mismo año que Jesús visitó por primera vez a Jerusalén, cuando tenía 12 años. Porque para todo niño con inclinación religiosa, Jerusalén era el centro de todas las cosas. Era el paso de los profetas, era el paso de los reyes, era donde se guardaban las memorias sagradas. Y allí en Jerusalén había un profesor notable, un profesor que dirigía la facultad de Jerusalén en esa época. El nombre de este profesor era Gamaliel. Y Pablo dice que fue educado a sus pies. O sea, todos los judíos aún lo recuerdan como el gran rabino. Era un fariseo fuertemente apegado a las tradiciones. Pero él no era tan intolerante a la cultura griega como algunos fariseos de mente cerrada. Entonces, la influencia de Gamaliel se evidencia en la teología de Pablo. Cada vez que Pablo escribe, pues ve de dónde él bebió toda esa sabiduría. El curso de instrucción de un rabino consistía completamente en el estudio de las Escrituras y de los comentarios que los sabios hacían. Ahora, una cosa interesante. Los alumnos memorizaban las palabras de las Escrituras y de los sabios. Y de esa manera hacían debates sobre los puntos controversiales. Entonces Pablo pues era inteligente, dedicado, intelectual y además él era maestro de la ley. Pablo pues se educó con el máximo rigor, de acuerdo con la interpretación farisaica de la ley. Recordemos que Pablo fue un destacado estudioso de la ley y un defensor acérrimo del judaísmo. Por eso es que su celo lo llevó a perseguir a la iglesia cristiana y en sus inicios, porque Pablo consideraba que era una secta hebrea que estaba contraria a la ley y que debía ser destruida. Después de su encuentro con Jesús, claro que él fue un grande predicador. Y siempre que visitaba una ciudad de habitantes de judíos, su primera aparición pública, ¿dónde lo hacía? En la sinagoga. Porque su formación rabínica y su conocimiento del Antiguo Testamento le garantizaban la oportunidad de hablar en cualquier sinagoga.
Ahora, ¿qué sucedió después que terminó sus estudios en Jerusalén? ¿Qué pasó? No sabemos. Solo se sabe que estuvo distante de Jerusalén y de Palestina durante todo el ministerio de Juan el Bautista y todo el ministerio de Jesús. No tenemos información sobre lo que pasó en ese tiempo. Sin embargo, la historia de Pablo me enseña que no importa la educación que tengas, tú puedes estar equivocado. Puedes estar equivocado en tus convicciones religiosas. Y también me enseña que tú puedes pensar que estás en el camino correcto sirviendo a Dios. Sin embargo, tú puedes estar contra Dios. Sabes que Pablo era sincero en lo que creía. Él siempre pensó que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero quiero que recuerdes, no siempre ser sincero significa estar en la verdad. Hasta que tengas un encuentro personal con Cristo y descubras allí cuál es la voluntad de Dios, ahora recién estarás haciendo la voluntad de Dios. Mientras eso no suceda, tú siempre estarás en contra de Dios. Y es interesante ver que Pablo, para que acepte el cristianismo, pues era humanamente imposible, porque él odiaba el cristianismo y él veía cómo el cristianismo crecía en Jerusalén. Al principio lo ignoraron pensando que pronto acabaría. Sin embargo, después del Pentecostés, el cristianismo venía en aumento, cada vez crecía y crecía más. El apedreamiento de Esteban señaló el comienzo del primer periodo de persecución que devastó a la iglesia naciente. ¿Y sabes? Pablo se destacó en esa persecución. Hechos capítulo 8, versículo 3 dice que había un arranque de odio fanático contra los cristianos. Pablo los arrancaba de las casas donde los encontraba y los arrojaba a la cárcel. Pablo los castigaba, los sacaba de las sinagogas. Cuando él cuenta su historia incluso en Hechos 22, 19 y 26, 11. Él daba su consentimiento para matar a los cristianos. Él mismo cuenta en Hechos 22, 4. El mayor enemigo del cristianismo un día se rindió ante Cristo. Y esta historia muestra que nada es imposible para Dios. ¿Sabes que cuando el ser humano está dispuesto a aceptar a Dios en su vida, Dios trabaja de manera extraordinaria? Y Dios continúa trabajando en todo corazón de aquel que está dispuesto a aceptarlo como Salvador, porque Él puede transformarlo completamente. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es por el camino aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo? Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyeron la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no podía ver, así que llevándole por la mano, lo metieron en Damasco. Ahí estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces, allí en Damasco había un hombre llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, busque en la casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él está orando. Y ha visto en una visión a un varón llamado Ananías, que entra, le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén. Él tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Es interesante que el texto comienza diciendo que Pablo respiraba odio. Muchos hoy continúan respirando odio, celos, envidia y continúan destruyendo a las personas. Pablo estaba contra aquellos que seguían el camino. ¿Quiénes eran los del camino? Era la manera particular de decir a los cristianos, porque ellos decían seguir a Jesús, quien proclamó ser el camino, la verdad y la vida. Y el odio consistía
en que el cristianismo se centraba en la salvación en Cristo. Y esto estaba en contraste con la manera judía de pensar, que se centraba en la ley. Entonces Pablo vivía un conflicto para muchos irreconciliable, porque él pensaba que la ley es el único camino para ordenar bien la vida de todos los seres humanos. Y es por eso que pensaba que cuanto más destruía a los seguidores del camino que era Cristo, sería mucho mejor. Saulo lo que no entendía es que los seguidores de ese camino, o sea, los cristianos, nunca habían despreciado la ley de Dios. Ellos también aceptaban la ley de Dios, solo que no lo aceptaban como medio de salvación. Estos seguidores de Cristo, pues aceptaban a Jesucristo como el único medio de salvación y aceptaban a la ley no como medio de salvación, sino como la evidencia de haber sido salvos por la gracia de Dios. Esto es cristianismo verdadero. La obediencia a la ley de Dios es el fruto de la fe. Infelizmente hay muchos cristianos hoy que se fueron al lado opuesto, desprecian la ley de Dios y piensan que no es necesaria. Sin embargo, si eliminamos la ley de Dios, pues nada nos condenaría de pecado. Y si nadie nos dice que es pecado, pues no habría necesidad de un Salvador. Hoy quiero decirte que no hay conflicto entre la ley y Cristo, porque cuanto más firme es la ley, más intensa es nuestra necesidad del sacrificio de Jesús para poder redimirnos. Mas el pensamiento del apóstol Pablo pues era lo opuesto. Él no lograba entender que no existe un conflicto entre la gracia y la ley. Él no lo entendía. Y por no entenderlo, él pensaba que los cristianos estaban equivocados. Y porque estaban equivocados tenían que ser eliminados. Para Pablo pensaba que estaba haciendo un favor a Dios. Por eso es que él iba a Damasco. Y a partir del versículo 3 en adelante, cuenta lo que sucedió en el trayecto, allí en su viaje. De Jerusalén para Damasco hay unos 250 kilómetros. El viaje llevaba aproximadamente unos 6 días. Y en el viaje sucedió algo inesperado. Porque al acercarse a Damasco, una luz del cielo llenó el espacio alrededor de Saulo. Y Saulo allí quedó ciego. Él fue derribado probablemente del caballo en el cual iba. Y cuando estaba allí en el suelo, él escuchó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La pregunta era puntual. Ahora, la mente de Pablo, como siempre, trabajó con suma rapidez y entendió que no eran los cristianos a quienes perseguía, solo que él no lo sabía. Por eso es que su respuesta fue: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta de Jesús fue inmediata: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, o sea, estás perdiendo tiempo haciendo ese trabajo. Y Pablo, lleno de miedo, comenzó a temblar. La luz divina inició el proceso de iluminación espiritual que Saulo necesitaba. La luz brillante que se le apareció en pleno día era el rostro de Cristo glorificado. Pablo quedó completamente incapacitado para ver por el efecto del exceso de luz que recibió, pero solamente era una ceguera física, porque ahora él podía ver espiritualmente. Y él, como ahora veía espiritualmente, estaba dispuesto a obedecer. Por eso su respuesta es Señor. Ahora le reconoce como Señor y Dios y le dice: ¿qué quieres que yo haga? Lo que está diciendo es: Señor, hasta aquí hice mi voluntad, pero ahora quiero hacer tu voluntad. Él estaba dispuesto a hacer todo lo que Jesús le mandara, porque en ese instante ya no era más enemigo de Jesús. Ahora creía en él. ¿Sabes que Pablo era un hombre de acción? Al darse cuenta de su error, él no vaciló, él no postergó. Él pidió a Jesús que le diga qué tiene que hacer. Él se dio cuenta de que debía someter su voluntad a la voluntad de Cristo y que debía hacerlo ya, no con palabras, debía hacerlo con acciones. Entonces, el Señor tampoco demoró en aceptarlo. Jesús le dijo: levántate, entra a la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Entonces él se levantó del suelo, sus hombres que estaban con él pues los llevaron de la mano a la ciudad. Y allí en la ciudad permaneció 3 días en ayuno, sin comer ni beber. Y en esos 3 días él esperó las instrucciones que Jesús le había prometido. Ahora quiero que imagine la siguiente escena. Por aquella principal calle de Damasco pasa un ciego llevado por un grupo de personas.
El mismo que tenía el corazón lleno de odio, que respiraba amenazas, ahora pasa humillado, quebrado por dentro. ¿Sabes que él tuvo tiempo suficiente para dudar o para olvidarse de todo? Hoy muchos seres humanos hacen así. Si las cosas que Dios les anuncia no ocurren como ellos esperan, pues lo que hacen es dejar de creer. Y a causa de su incredulidad, no permite que Dios haga grandes milagros. Saulo no era así. Él creyó en las palabras de Jesús y no le importó si tuviera que permanecer ciego e inmóvil, es más, esperando. Fueron 3 días de silencio que esperó y él continuó esperando, él continuó confiando en la palabra de Jesús. A partir del versículo 9 hasta el versículo 19 dice que en Damasco había un discípulo llamado Ananías. Él tenía un buen testimonio, posiblemente era uno de los dirigentes de los cristianos que había allí en Damasco. Entonces Jesús se le apareció en visión y le dice a Ananías. Él responde, heme aquí, aquí estoy. Y la orden fue, levántate y ve a la calle cuyo nombre es la derecha y busca allí en la casa de Judas a un hombre llamado Saulo de Tarso. Y le dice, él está orando y te ha visto en visión que tú entras y tú colocas sus manos sobre él para que pueda recobrar la vista. Dios sabe dónde encontrarte, sabe tu dirección exacta. Pero Ananías fue totalmente tomado por sorpresa. Él sabía todo de Saulo, él sabía de la furia de Saulo, de las persecuciones, él sabía del objetivo de su viaje para Damasco. Y lo que Saulo hacía era tan violento que Ananías, a pesar de que él estaba acostumbrado a obedecer la voz de Dios, él se atrevió esta vez a presentar delante de Dios una observación. Y le dice, no es que pienso desobedecerte, pero solo quiero que tú recuerdes quién es ese hombre. Señor, tú sabes quién es Saulo. Y aquí el texto dice, Señor, yo he oído mucho acerca de este hombre. O sea, él ha hecho tantos males a los santos en Jerusalén. Aún aquí ha venido con autoridad de los principales sacerdotes para poder prender a todos aquellos que invocan tu nombre. Sabes que la observación de Ananías fue muy contundente, solo que su información no estaba actualizada. Él no sabía lo que había ocurrido en los últimos momentos, no sabía. Por eso es que Jesús le responde, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Y además le dice, él tendrá que sufrir por causa de mi nombre. Y yo se lo mostraré. Ananías no necesitó de otras explicaciones. Se levantó, se fue a la casa de Judas y entró allí. Puso las manos sobre a Pablo y le dijo, hermano Saulo. Este es un saludo que eliminó todas las diferencias anteriores que existían entre Pablo y los cristianos. El perseguidor ya quedó en el pasado. Los perseguidos ya no tenían por qué tener miedo, porque a partir de ahora era un hermano. ¿Sabes qué? El Señor Jesús le dice a Ananías, aquel que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y dice que en ese momento de sus ojos cayeron como escamas y comenzó a ver. Esto sucede cuando permitimos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos espirituales. Esto sucede cuando nuestro corazón se ilumina, las escamas caen y comenzamos a ver lo que antes no veíamos. Antes teníamos una visión diferente de la vida, pero ahora nuestra visión cambia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una ceguera espiritual por causa del pecado. Claro que aquí en la historia de Saulo esto fue literal, pero si tomamos en asuntos espirituales, todos tenemos ciertas escamas en los ojos que no nos permiten ver con claridad o hace que podamos tener una visión distorsionada de la vida. ¿Sabes que Apocalipsis capítulo 3 habla sobre la condición del pueblo de Dios en el tiempo del fin? Y le dice, tú eres ciego y yo te aconsejo que compres colirio para que veas. Ese colirio es la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que trabajó en el corazón de Saulo
Es el mismo Espíritu Santo que quiere trabajar en tu corazón. ¿Y qué cosa hace el Espíritu Santo en la vida? Pues el Espíritu Santo lo que hace es hacerte caer las escamas, sacarte de la ceguera espiritual. Y allí comienzas a ver tu real condición, comienzas a ver tu situación. Y allí reconoces la vida que vivías y lo que ahora necesitas para tu vida. Todos necesitamos un cambio en la vida y solamente ese cambio ocurre cuando estamos en la presencia de Dios. Todos necesitamos que se caigan las escamas de los ojos, porque esas escamas nos impiden ver con claridad el plan que Dios tiene para nuestra vida. Esas escamas de pecado necesitan caer para que recién podamos ver. Qué interesante. Mientras Saulo estaba ciego, en su corazón había tanta luz. Sabes que hoy podemos también recibir ese milagro en nuestro corazón. Los mayores milagros no son aquellos que se aplauden o son los milagros asombrosos. Los mayores milagros son los milagros silenciosos, aquellos que ocurren en el interior. Mira el poder de Dios. Para Él no existe nada imposible. Un perseguidor pasó a ser proclamador. Aquel que odiaba tanto a los cristianos pasó a amar tanto al Cristo de los cristianos. Eso se llama poder. Y esa transformación hoy está disponible. ¿Sabes cuál es el mayor milagro que Dios puede hacer? El mayor milagro es abrir tus ojos, hacerte caer las escamas. El mayor milagro es sacarte de una vida destruida por el pecado a una vida construida para su reino. El mayor milagro es cambiar tu corazón de odio, de resentimiento por un corazón de amor. El mayor milagro es que puedas tener una visión diferente de la vida. El mayor milagro es que tus ojos espirituales se puedan abrir para ver tu real condición. Mas ese milagro es posible solamente gracias a la acción del Espíritu Santo. Por eso es que Ananías le dice, ahora, cuando él le está diciendo, hermano Saulo, yo he venido para que recibas la vista y yo he sido enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Solo una persona que permite que el Espíritu Santo entre en su vida tendrá un cambio real. Los cambios superficiales son de afuera hacia adentro, pero los cambios reales son de adentro hacia afuera. Y esos cambios reales no vienen por acción humana. Esos cambios reales vienen solamente por la acción del Espíritu Santo en la vida. ¿Cómo es que el Espíritu Santo trabaja? Ahora tenemos que ver ese asunto. ¿Cómo es que el Espíritu Santo hace ese trabajo misterioso y silencioso en nuestro corazón? Un diálogo que tuvo Jesús con Nicodemo le dijo así: el viento tú no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero tú puedes ver sus efectos. Así es aquel que es nacido del Espíritu Santo. ¿Sabes qué significa? Que el Espíritu Santo, cuando nos convence de pecado, comienza un trabajo silencioso, misterioso. Nadie lo puede entender. Las personas comienzan a cambiar de manera natural. No es un fruto forzado, es un fruto natural. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en el corazón de las personas que le permite actuar. Hay un texto extraordinario en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel capítulo 36, versículo 26, donde es la promesa de Dios. Y dice así: os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esta era la experiencia de Pablo. Pablo tenía un corazón de piedra, un corazón endurecido. Y una de las cosas que hace el pecado en nuestra vida es endurecer nuestro corazón. Y tú puedes decir, pastor, ¿qué significa endurecimiento de corazón? ¿Está hablando del órgano que bombea sangre? No, estoy hablando de la mente. La mente cada vez se cierra a la influencia del Espíritu Santo. Y esto es peligroso, porque un momento
llegas a perder la sensibilidad. La promesa de Dios es: yo cambiaré tu mente, yo pondré un espíritu nuevo, yo quitaré de tu corazón, de tu vida, aquella incredulidad, aquella dureza, te daré una mente renovada. Y al poner mi espíritu en vosotros, dice el versículo 27, haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos. O sea, la obediencia natural, la respuesta que Pablo dio para Jesús, ¿qué quieres que haga?, no era lo que Pablo podía hacer con sus fuerzas, era la acción del Espíritu Santo en su vida, porque solamente se puede obedecer cuando tenemos el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuánto nosotros necesitamos de un corazón sensible que pueda oír la voz de Dios? Esto se llama conversión. Conversión no es un remiendo. Conversión es que Dios hace todo de nuevo. Es algo que se ejecuta en el interior. Cambian tus pensamientos, cambian tus emociones, todo es transformado. Nuestra vida se coloca en armonía con los preceptos y los propósitos divinos. Es cuando tú dices: Señor, que mi voluntad se someta a tu voluntad. ¿Sabes cuál es el objetivo de la conversión? Es que las escamas caigan de los ojos, para que puedas ver de manera diferente. Mira, lo que Pablo tanto odiaba, ahora era lo que tanto amaba. Cuando vas a Filipenses 1:21, dice que para él todo es Cristo. Jesús se convirtió en el centro de su vida. Jesús se convirtió en su esperanza, en su motivación, en su alegría, en su mayor tesoro, en la razón de su vida. Ahora sabía para qué vive y para quién vive. ¿Tú ya descubriste eso? Romanos capítulo 6, versículo 13, Gálatas capítulo 6, versículo 14, 2 Corintios 5, 17, Pablo dice que encontrarse con Jesús es pasar de muerte a vida, es ser una nueva criatura. O sea, su contacto con Jesús fue extraordinario y allí fue transformado. Dice el texto bíblico que después él se levantó y se bautizó. Se unió a la iglesia con un espíritu integrador y ejemplar. Y ese modelo que sirve a todos los que creen en Jesús para poder obedecer todas sus órdenes y para poder obedecer sus mandamientos. Hechos capítulo 9, versículo 20 al 25, dice que Pablo comenzó a predicar en las sinagogas de Damasco. Ahora fíjate, en los mismos lugares donde pretendía llegar para matar a los cristianos, allí comienza a predicar. ¿Cómo cambia todo en la vida, verdad? Ese es el cambio que ocurre en las personas por la obra del Espíritu Santo, cuando una persona se convierte al Señor. Ahora, ¿cuál era el contenido específico de su predicación? Él no tenía otra cosa que hablar sino Jesús, el Hijo de Dios, aquel que se le apareció en el camino. Y sus oyentes, dice la Biblia, que con asombro le decían: ¿no es este el hombre que en Jerusalén asolaba a los que invocaban el nombre de Jesús? Y la respuesta, ¿cuál era? Sí, yo soy. Ahora, ese era el más grande perseguidor de los cristianos, pero eso quedó en el tiempo pasado. Quiero que sepas algo. No importa lo que ha sido ayer, hoy puedes ser instrumento en las manos de Dios. Eso hace el poder de Dios. Puede transformar al más peligroso perseguidor en el más grande predicador. Puede transformar al asesino a un hijo de Dios. Podemos decir que Pablo experimentó una auténtica muerte al pecado y una resurrección a una nueva vida. Murió para que pueda renacer en Cristo como una nueva criatura. Sabes que para algunos la conversión es una experiencia dolorosa, para otros es una experiencia alegre, para otros es una experiencia explosiva, silenciosa o gradual. Cada uno tiene un encuentro diferente, pero quiero que puedas escuchar la voz de Dios. Quiero que puedas someter tu voluntad, que tú puedas decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es el propósito que tienes para mi vida? Tu vida puede ser el mayor argumento para otros sobre lo que Dios puede hacer. Hoy también Jesús se presenta a ti y te dice: yo soy Jesús. Preguntes cuál es la respuesta que tú darás. Hoy la luz también resplandece para ti a través de la palabra de Dios. Pablo, para ver, tuvo que quedar ciego. A veces tenemos que fracasar en nuestra misión. A veces tenemos que fracasar en nuestros planes para cumplir una misión mayor, que es la misión que tiene Dios para nosotros. ¿Sabes qué cosa me llama la atención? Es que Pablo tuvo que caer al polvo para poder reconocer
quién es Dios. Y la pregunta es, ¿quién es Dios para ti? Jesús dice así, el que no es conmigo, contra mí es. La pregunta es, ¿tú ya tuviste ese encuentro con Jesús? ¿Tú ya conoces de Jesús? ¿Quién es Dios para ti? ¿Tú ya tuviste un encuentro transformador con Él? Ahora, fíjate una cosa. Si aún todavía no has tenido ese encuentro, hoy quiero extraer algunas lecciones importantísimas del capítulo 9 del libro de Hechos. Y esas lecciones tienen que ver con lo que hoy Dios quiere que nosotros hagamos. En primer lugar, Dios quiere cambiar todo lo malo y lo sucio que hay en tu vida. El capítulo 9, versículo 1 dice que Saulo respiraba amenazas y muerte. ¿Qué cosa respiras? Cuando dice respiraba significa la razón de su vida. ¿Cuál es la razón de tu vida hoy? Mucho la razón de su vida es el odio, la envidia, la codicia, el mal. ¿Cuál es la razón de tu vida? Es la oscuridad. Ahora, Dios puede transformar el corazón más degradado por el pecado para un corazón transformado para el reino de los cielos. Eso lo hace Dios. Otra de las cosas impresionantes que aquí me impresiona o aquí me llama la atención en el capítulo 9 es que a veces en el dolor tenemos que reconocer que Cristo nos está llamando. Cuando Pablo o cuando Saulo estaba tan bien en la vida, él nunca iba a reconocer quién era Jesús. Hasta que un evento cambió su historia. Un evento cambió su vida para siempre. Y ese evento obviamente que fue doloroso. ¿Y por qué fue doloroso? Claro, porque en ese momento él tuvo que caer. Él tuvo que ser humillado. Él tuvo que quedar ciego para que pueda ver. Él tuvo que fracasar en su misión para que pueda recién entender la misión que Dios tenía para él. A veces Dios permite los fracasos en la vida, a veces Dios permite que podamos caer en la vida, a veces Dios permite que podamos estar allí en el polvo de la vida, y en ese polvo de la vida recién podemos levantar los ojos al cielo para decir, ¿quién eres, Señor? ¿Qué cosa es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sabes? Bendito dolor que nos lleva a los pies de Cristo. Bendito fracaso que nos hace levantar los ojos al cielo. Benditas enfermedades que nos hacen sentir frágiles para poder acordarnos que hay un Dios que nos está llamando. Tu dolor se puede convertir en bendición, tu sufrimiento se puede convertir en un encuentro con Dios, pero la respuesta que tú tienes que hacer es, Señor, ¿qué quieres que haga? Pero antes de decir qué quieres que haga, tú tienes que decir quién eres, Señor. Y para conocer a ese Señor que te está llamando, necesitas un encuentro primero con la palabra de Dios. Para conocer cuál es el carácter de Dios, cuál es el plan que Dios tiene para tu vida. ¿Quién eres? Una vez que te conozco, entonces, ¿qué quieres que haga? Yo quiero hacer tu voluntad, quiero someter mi voluntad a tu voluntad. Yo no quiero más seguir mi propósito, mi vida, mi plan. Yo quiero someter mis planes a tu voluntad. Eso es lo que sucedió aquí. Otra de las cosas interesantes es el encuentro que Dios tiene con Ananías. Otra lección importante para la vida. Dios le dice a Ananías, anda a tal dirección. En esa dirección vas a encontrar un hombre que está orando. Dios conoce exactamente dónde estás. Dios no solamente ve tus acciones, Dios ve tus motivaciones, Dios ve lo que ocurrió exactamente en los últimos minutos de tu vida. Claro que Ananías no sabía, porque él solamente sabía el pasado de Saulo, no sabía el presente de Saulo. Qué lindo es saber que a Dios ya no le interesa más el pasado cuando en tu presente está Él. Qué extraordinario es saber de ese Dios, que el pasado lo deja ya en su lugar, en el pasado, porque ahora sabe que en el presente hay algo mejor, y ese presente es Cristo. ¿Y qué cosa me llama la atención? Para Ananías, Saulo era apenas un perseguidor, era un asesino, pero para Dios, ¿quién era? Un instrumento escogido. Tú puedes ser para las personas la oveja negra, tú puedes ser para los demás el malo, el criminal, pero para Dios tú puedes ser un instrumento si le permites actuar. ¿Sabes una cosa? Dios no te ve como eres en el presente. Dios te ve como serás en el futuro, transformado por su gracia para honra de Él. ¿Cómo es posible que un asesino pueda ser un instrumento de Dios? Claro, tiene que pasar por el proceso de transformación. Y ese proceso de transformación ocurre cuando tenemos un encuentro real con Dios.
Finalmente, aquí dice que después que Pablo entendió todo, después que él recobró la vista, versículo 18 dice, se levantó y fue bautizado. Porque el bautismo marca nuestro comienzo, marca nuestra experiencia con Dios. Nadie puede decir, yo me encontré con Dios, pero no quiero ser bautizado. Mira, qué interesante este proceso. Ese proceso comienza con el trabajo del Espíritu Santo en el corazón, pero el Espíritu Santo en el corazón te motiva y te lleva a una decisión por Cristo. ¿Cuál es la decisión? Una entrega completa a través del bautismo. Pablo comenzó su nueva historia siendo bautizado. Tú también eres invitado a una nueva vida. El Espíritu Santo ya está trabajando de manera silenciosa en tu corazón. Ahora, sin embargo, todavía no has tomado ese paso de fe. ¿Qué cosa es lo que estás esperando? Este es el momento para tomar la decisión. Yo quiero ser como Saulo, quiero tener un encuentro con Cristo, quiero permitir que el Espíritu Santo entre en mi vida, transforme mi vida y yo también quiero ser bautizado. Y a partir de allí tú comienzas una nueva vida, con una nueva visión y con una nueva misión. ¿Entendiste? Una nueva visión, porque empiezas a ver las cosas de manera diferente, y una nueva visión o una nueva misión, porque Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Cuando vamos al libro de Filipenses, capítulo 1, el versículo 21, Pablo dice así, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cristo se convirtió en el centro de su vida. ¿Pero cómo lo hizo? Filipenses capítulo 3, versículo 8, o versículo 7 y versículo 8 dice así. Por cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Estás entendiendo ese texto? Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Pero todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Probablemente este sea uno de los textos más fuertes donde Pablo expresa la pérdida y la ganancia. ¿Qué cosa perdió Pablo? Probablemente influencia, poder, familia. Perdió